comprometer y también pensando en aquellas personas que por alguna razón pues no han podido acompañarnos en este espacio aunque hayan estado inscritos para el desarrollo de estas CIPAS. ¿Me confirman por favor si están viendo mi pantalla ya con la presentación? Sí, señora. Perfecto. Entonces, nuestras CIPAS de hoy tiene como título el proceso de escritura académica, cómo lograr convertir nuestras ideas en un texto. Como les decía, es un CIPAS dinamizado por docentes. Tenemos la siguiente agenda para esta tarde. Vamos a realizar primero una reflexión en relación con la escritura. Vamos a hablar de esos 3 momentos o 3 etapas para el desarrollo de la escritura, como son la planeación, la redacción del texto, es decir, la elaboración del primer borrador, y luego la parte final, que es la revisión de ese escrito y el proceso de edición. Vamos a desarrollar algunas actividades, algunos ejercicios de práctica y vamos a llegar a unas conclusiones. Antes de que comencemos, quiero compartirles unas palabras de una autora que se llama Delia Lerner. Es una pedagoga argentina que se dedicó a la didáctica de la lectura y la escritura, que tiene varios libros acerca de lo que es este proceso. Ella nos dice lo siguiente: la escritura está ligada a la lectura. Quien desee escribir sobre un tema, primero debe leer acerca del mismo. El proceso de escribir en ocasiones se torna un poco más complejo que el de leer, debido a que este último implica que quien lo hace no solo posea unos conocimientos previos acerca de lo que va a escribir, sino que también debe saber organizar de manera coherente sus ideas para exponerlas a un posible lector. Debe dotar el contenido del texto escrito con el sentido que realmente quiere otorgarle para que no haya confusiones o malas interpretaciones por parte de quien lee. Delia Lerner, año 2001. Bueno, con estas palabras doy inicio a la presentación para hacer de entrada un énfasis en que la escritura y la lectura son dos procesos que, si bien es cierto, son distintos, tienen diferentes maneras de desarrollarse. Podemos mostrarlos como dos procesos completamente independientes, sino que van el uno de la mano con el otro. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes desean escribir un texto, y ya voy a entrar un poco más en el detalle sobre esta parte, cuando desean escribir un texto, primero que todo, debemos conocer, tener una información acerca de esa temática que vamos a abordar. Es decir, que la lectura y la escritura van ahí a la par. La lectura no está ajena a lo que pasa en la escritura. Leemos, hacemos nuestro propio proceso de lectura, de lectura, para luego sí escribir a partir de lo que leemos. Ese es un elemento a partir de las palabras que les mencionaba hace un momento. El segundo, ella nos dice, la autora Delia Lerner nos decía que el proceso de escribir es más complejo que el de leer. Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos a escribir tenemos que pensar en ese otro al que le vamos a escribir, es decir, nuestro posible lector, para que esas palabras que nosotros estamos escribiendo no sean tergiversadas, es decir, no se cambie la información, no se digan cosas que no queríamos decir allí, no se generen ambigüedades, otras o malas interpretaciones por parte del lector. Entonces, por eso este proceso es un proceso complejo y ya vamos a entrar un poco más en él. Quien no sabe a dónde va, cualquier camino le sirve. Esta es una cita de Lewis Carroll que nos muestra que la escritura es eso, un camino. Y nosotros escogemos el más difícil, a veces el más fácil, a veces de pronto llegamos a uno de estos puntos, a una de estas esquinas y nos encontramos con otras cosas y no sabemos cómo actuar allí. Ese era un punto de partida. ¿En qué piensan ustedes cuando ven o escuchan la palabra proceso? Entonces aquí les invito para que participemos. De pronto si algunos tienen alguna dificultad con el audio, con
con el micrófono lo pueden hacer aquí por el chat también, que acá estoy pendiente. Quienes quieran participar simplemente levantan su mano y nos dan su aporte. Estos espacios para ustedes, pensados en ustedes, en aclarar sus dudas, sus preguntas, inquietudes. Estefanía, Hola, profe, buenas noches. Buenas buenas noches a los noches. compañeros. Un proceso es como un paso a paso de algo, de lo que uno quiere lograr, como de un objetivo. Es como el paso a paso. Perfecto, sí señora, así es. Cuando hablamos de proceso hablamos de un desarrollo paso a paso. ¿Alguien más quiere añadir algo al respecto? Con respecto a esta palabra proceso, que nos trae a la mente, que nos hace evocar esa palabra cuando la escuchamos, no necesariamente desde la escritura. La palabra proceso va mucho más allá de todo esto. Bueno, alguien más que por aquí no veo a nadie que nos haya dejado algún aporte en el chat. Vamos a ver. Johan, Pues a mí se me viene la palabra proceso. A mí me parece una secuencia de acciones lógicas que se realizan para obtener un objetivo determinado. Por ejemplo, en un proceso de hacer, por ejemplo, un pan, hacer un tinto, hasta el caminar es un proceso. exactamente. Muy, muy bien y muchas gracias por ese aporte. Por aquí también nos dicen un paso a paso con un fin determinado. Esa parte es clave, con un fin determinado o un objetivo, como nos decía Johan, y también ahora Estefanía lo mencionaba. Por aquí veo levantada otra mano. Johan, no sé si quiere decir algo más o se te quedó la mano levantada. Bueno, entonces vamos a partir de ese hecho. La escritura es un proceso igual que lo que mencionaba ahora Johan de hacer un tinto, de preparar un pan, de preparar algo, preparar un viaje, por ejemplo, al destino siempre claro. En esa medida, para este proceso de la escritura, vamos a desarrollar unos pasos. Ya algunos de ustedes quienes han compartido sus avances del escrito argumentativo en el foro de esta tarea número 2, pues ya han de cierta manera desarrollado algunos de esos pasos. Hay algunos que han plasmado algunas ideas, de pronto otros han llegado más lejos y las han organizado ya la estructura de ese texto. Vamos a verlo un poco más a fondo. Entonces, el primer momento en la redacción de un escrito es la planeación. Cuando nosotros hacemos la planeación de algo, por ejemplo, en el caso de la escritura de un texto, cuando planeamos un texto, debemos tener en cuenta 4 preguntas fundamentales. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y cómo? ¿Qué? Es tener claro cuál es el tema que vamos a abordar. ¿Para qué? Como ustedes lo decían ahora, quienes intervinieron, bien sea por el chat o a través del micrófono, nos lo decían con un objetivo. Hay un objetivo claro siempre, debe haber un objetivo claro. ¿Qué es lo que voy a escribir? ¿Para qué lo voy a escribir? Para presentar una tarea, creo que hay que ir un poco más allá de esto. Para compartir una información con alguien, para invitar a alguien a reflexionar acerca de algo, para invitarlo a que tome determinada postura, para convencerlo de algo. Eso es lo que se llama la intención comunicativa o de la escritura. ¿Para qué escribimos? ¿Para quién? Debemos tener muy claro quiénes serán nuestros posibles lectores. Entonces, por ejemplo, más adelante, cuando ustedes estén ya construyendo su trabajo de grado, tendrán allí unos posibles lectores, su director de trabajo de grado en primera instancia, y después de esto van a tener unos jurados, es decir, los profesores o las personas expertas que van a leer su trabajo. Entonces, si tenemos eso claro, allí ya damos respuesta a la siguiente pregunta, que es el cómo. Por ejemplo, si voy a escribir un cuento para un niño de 2 años, muy probablemente no podré utilizar texto escrito, es decir, frases extensas, párrafos, porque muy seguramente este niño de 2 años, niño o niña de 2 años, todavía no puede decodificar, es decir, no puede captar
el significado de cada una de esas palabras, pero sí podemos hacerlo a partir de la imagen, porque el niño lee la imagen, es lo primero que lee. El tamaño, el color de la imagen, lo llamativa que resulte, lo cercana que resulte para el niño. Allí hay un primer momento. Una segunda, eh, un segundo momento, si vamos a escribir un cuento para un adulto. Entonces allí ya muy seguramente la imagen no va a ser tan importante. Sí llama la atención porque a los adultos nos sigue llamando la atención la presencia de la imagen, pero ya no va a ser el elemento central como si lo es para el cuento escrito para el niño. Entonces vuelvo sobre, recojo esta parte y vuelvo sobre las 4 preguntas. Les decía un qué, es decir, tener claro el tema que vamos a abordar, para qué, es decir, un objetivo, para quién, a qué tipo de lector nos vamos a dirigir o para qué tipo de lector vamos a escribir, y el cómo, de ahí nos sale, de esas 3 preguntas nos sale el cómo lo vamos a escribir. Eso debe ser muy claro para todos ustedes. Es fundamental que tengamos claro cuál es ese objetivo o el propósito de lo que vamos a escribir. Que uno siempre tiene un objetivo. Voy a hacer un viaje, ¿para qué? Para conocer otro país, para reconocer lo que hay en otra cultura, para entrar en contacto con otro idioma, para conocer personas. Entonces, una pregunta aquí a propósito. ¿Sabemos cuáles son los criterios de evaluación de la tarea número 2, que es la que estamos desarrollando en este momento? ¿Tenemos claros esos criterios de evaluación? ¿Sí es claro para ustedes ese grupo de criterios de evaluación? ¿Sabemos dónde los encontramos? ¿Los hemos revisado en el momento en que estamos haciendo esta actividad, esta tarea? Entonces, por acá les invito a que me respondan a través del chat, si pueden hacerlo también oralmente a través de su audio. ¿Ya revisaron ustedes los criterios para el desarrollo de esta tarea? Porque ya, pues la gran mayoría han avanzado en el desarrollo de las actividades. Recuerden que hay varias actividades que están allí propuestas. Hemos revisado esos criterios de evaluación, es decir, esas pautas o esos elementos que van a utilizar quienes nos van a corregir la tarea, para saber si los tenemos claros, Estefanía. Sí, profe, yo los he podido ver cuando ingreso a la plataforma, en la parte donde cuando voy a subir la tarea, tarea 2, ahí abajito dice criterios de calificación y nos muestran pues cuáles son los puntos que dan. Hay varios criterios. El estudiante que reconoce el plan de estudios, em, apropiadamente los ejercicios OA, por ejemplo. También está el segundo criterio, que es el estudiante reconoce las características específicas de los cursos y su matrícula actual. O sea, y ahí te van explicando pues cuántos puntos te dan por cada nivel. Perfecto, En esta Estefanía. parte está. Así es, Estefanía, muchas gracias. Mira que este es el punto de partida para la actividad que vamos a desarrollar, para cualquier actividad que nosotros vamos a desarrollar. Cuando me dicen escriba un texto, yo tengo que tener muy claro como estudiante qué es lo que me van a evaluar en ese texto. Lina Marcela, Buenas noches. Sí, profe, buenas también noches. hay un apartado donde donde dice rúbricas, que ahí pues muestran como todos los criterios que se van a evaluar en cada tema. En este caso, pues sería como el faro que nosotros vamos a tener para poder desarrollar la actividad, que está en momento intermedio y ahí pues también se pueden encontrar. Perfecto, muchas gracias por tu aporte. Esta parte es clave que nosotros la tengamos en cuenta. Allí están unos niveles de desempeño. Hay un nivel alto, un nivel medio y un nivel bajo. Entonces, debo mirar y pues siempre apuntándole, por supuesto, a obtener el puntaje del nivel alto. Entonces, eso tiene que ver con nuestra lectura
y con nuestro proceso de escritura también. Bueno, vamos a la parte siguiente. Ahora que ya tenemos claro a dónde queremos llegar, vamos a la parte que sigue, que es planear. Entonces, ¿qué es lo que vamos a planear? La guía de aprendizaje es ese mapa que nos va a dirigir ese recorrido. Y allí es clave el seguimiento de instrucciones que nosotros hagamos. Ese también es un proceso de lectura. Recuerden que cuando nosotros leemos, no solamente leemos palabras, leemos textos escritos, sino que también leemos imágenes. Por eso la presencia de un OVA, por ejemplo. Por eso a veces la presencia de un video. ¿Sí? No solamente leemos palabras, sino también leemos imágenes, leemos el lenguaje corporal ya desde la parte presencial. Todo eso se lee. Y debe ser claro para ustedes que en este proceso de lectura son muy importantes las instrucciones, qué es lo que me dicen que debo hacer en ese paso a paso. La guía, qué es lo que me indica que debo hacer en ese paso a paso. De pronto, si me salto algunos de esos pasos, pues el resultado no va a ser el mismo. Porque para escribir, por ejemplo, en el caso del texto que ustedes están construyendo, que es un texto argumentativo, se necesita tener claro un paso a paso. Primero que todo, haber revisado la información. ¿Cuál es el orden? Reviso la guía, miro las instrucciones que me dan allí de lo que debo hacer, me dirijo posteriormente a los diferentes documentos que debo revisar, que no, como les decía hace un momento, no son todos textos escritos, sino también hay objetos virtuales de aprendizaje, también de pronto hay en otros casos videos, audios, etcétera. Entonces, ese es el orden que debo seguir. Una vez hayamos leído esas instrucciones, sabremos que no podemos empezar a redactar un texto sin haber leído. Por ejemplo, puntualmente para el caso del texto que ustedes están construyendo. Están construyendo un texto narrativo que da respuesta puntualmente a una pregunta. ¿Sí? Allí no estamos enfocados en cualquier tipo de texto, sino que estamos enfocados en una pregunta. Esa es nuestra finalidad, darle respuesta a esa pregunta en forma clara y en forma coherente. ¿Alguien se acuerda cuál es la pregunta o la tiene por allí a la mano? ¿Cuál es la pregunta a la que estamos dando respuesta aquí en el foro a través de nuestro escrito argumentativo? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Si quieren podemos de pronto ¿Cómo, escribirla acá en el chat. Sí, cómo- adelante. sí. ¿Cómo Sí. crees que el conocimiento de la malla curricular puede afectar la manera en que eliges tus cursos académicos o planificas tu programa de formación profesional? Perfecto, gracias Luz Marina. Esa es la pregunta que tenemos allí. A esa pregunta es a la que debemos dar respuesta. ¿Sí? No es solamente mencionar que la malla curricular es muy importante, que qué partes o qué elementos tiene y forma parte de la respuesta, pero tenemos que organizar y darle una estructura a ese texto. Entonces allí, ya una vez sepamos eso, que tenemos ya claro esa pregunta, vamos a empezar a redactar nuestro texto, pero no empezamos así desde ceros, como ya lo decíamos ahora, sino que llevamos a cabo un proceso. Ese proceso tiene unos pasos, unos momentos o unas etapas que son las que vamos a desarrollar. Cuando nosotros hablamos de la escritura como arte, por ejemplo, ¿qué significa eso? Hay dos formas de ver la escritura. La escritura como arte y la escritura de tipo académico. La escritura como arte es la escritura que ustedes ven normalmente desde la literatura, lo literario, cuentos, novelas, fábulas, leyendas, poemas, etcétera. En este tipo de escritura son permitidas algunas transgresiones, es decir, se pueden romper algunas reglas. Por ejemplo, hay autores que, tengo un caso de un escritor colombiano que se llama Germán Espinosa. Él escribió una novela bastante extensa que se llama La tejedora de coronas y resulta que este autor solo pone un punto aparte cuando termina cada capítulo. Es decir, que ese capítulo no está dividido en párrafos,
sino que pone un punto aparte cuando termina el capítulo. ¿Qué pasa con este tipo de texto? Pues nos obliga, es una novela, nos obliga a leer todo el capítulo. Nosotros de pronto podemos leer el capítulo, más o menos los capítulos de esa novela están entre 30 y 40 páginas. Entonces imagínense ustedes, de pronto uno puede decir, voy a leer hasta la página 10 y por acá dejo marcadito con algo hasta donde llegué. Cuando vuelva a retomarlo, no se acuerda de lo que leyó y no se puede devolver a lo inmediato, sino le toca devolverse todo el capítulo. Entonces allí, cuando se ve la escritura como un arte, están permitidos como ciertas transgresiones o evitar algunas reglas. ¿Por qué razón? Porque esto forma parte del estilo del autor. Porque hay autores que constantemente tienen eso. Hay otros autores como un premio Nobel de literatura que es José Saramago, escritor portugués. Él en vez de separar las frases una de otra utilizando punto, utiliza comas. Y eso se encuentra constantemente en sus novelas. Entonces es parte del estilo del autor. Y allí, en ese caso, eso está permitido y está bien visto, ¿no? No se mira como un error. Pero cuando ya hablamos de la escritura académica, que es la que nos concierne a nosotros, ¿qué es la escritura académica? La que utilizamos en el espacio de lo académico, por ejemplo, resúmenes, comentarios, reseñas, ensayos, informes. Ese tipo de textos son textos académicos. Eh, Textos también, por ejemplo, artículos periodísticos, artículos científicos, textos para ponencias, para congresos, que vamos a presentarlos allí. Entonces, eso es la escritura académica. Y esta escritura es un poco más exigente porque nosotros tenemos que detenernos a leer con cuidado unos contenidos, es decir, a buscar información acerca del tema que vamos a abordar. En el caso de esta tarea número 2, tenemos que ir a consultar los diferentes referentes bibliográficos que aparecen allí mencionados. ¿Sí? Entonces no escribimos desde el vacío, sino vamos a consultar y a recoger información para luego sí ir a plasmarla en nuestro escrito. ¿Qué más necesitamos hacer antes de empezar a redactar? Necesitamos tiempo, que a veces no tenemos suficiente tiempo y por eso tenemos que correr y recurrimos a otras cosas. Pero aquí la escritura exige tiempo, porque no es comenzar el texto allí donde empieza la página y llegar hasta donde termina y se acabó y ya lo entregué así. Porque como ya lo hemos visto, la escritura es un proceso en el cual hay una constante revisión de lo que escribimos. Seguramente a ustedes les ha pasado que empiezan a escribir un texto y lo leen al día siguiente y dicen, no me gustó esto, voy a cambiar y empieza uno a borrar, a quitar cosas, a añadir otras o por el contrario, de pronto queda asombrado y dice, uy, yo escribí todo esto, qué maravilla. ¿Sí? Entonces es un proceso que requiere tiempo. Necesitamos también un ambiente adecuado. ¿Qué significa un ambiente adecuado? Donde haya silencio, donde podamos medianamente concentrarnos en lo que estamos escribiendo, porque si tenemos objetos distractores como una música a un volumen alto, como personas que están hablando a nuestro alrededor, etcétera, pues eso nos perjudica un poco en la concentración. Herramientas de apoyo. Por ejemplo, necesitamos un diccionario. Si de pronto no sabemos cómo escribir una palabra de forma correcta, podemos consultar también en nuestro computador, en el celular. Podemos consultar otro tipo de textos que nos ayuden a encontrar o información que nos ayude a estructurar, por ejemplo, un texto si no sabemos cómo hacerlo. En el caso nuestro, la guía de aprendizaje, las instrucciones, como ya hemos mostrado. También debemos revisar las normas APA, ya para textos más extensos que el que ustedes están haciendo aquí, para trabajos un poco más extensos. Por ejemplo, si vamos a hacer un artículo para presentarlo en una revista, para publicarlo en una revista, un artículo científico, allí ya tenemos que ir muy puntualmente a las normas APA porque ya no vamos a contar con la plantilla que tenemos acá, sino que ya hay otra serie de disposiciones en cuanto al manejo del papel y del espacio. Entonces allí ya tendremos que hablar de las normas APA, las márgenes y todos estos elementos que ya en otros momentos hemos compartido. Y como recursos, nosotros también acá desde la universidad tenemos un elemento de apoyo que es
fundamental, que es el CBL. No sé si ustedes lo han escuchado nombrar en algún otro espacio. El CBL es el Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión, por eso su abreviatura. Y allí, en este espacio, encontramos no solo las normas APA, sino algunas otras herramientas para escribir un texto en forma adecuada, como por ejemplo las listas de lo que son los conectores, qué tipos de conectores hay, cuándo utilizarlos. Además, este espacio nos ofrece de una manera muy dinámica a través de juegos algunas actividades que podemos desarrollar para fortalecer esos distintos aspectos sobre ortografía, signos de puntuación, uso de conectores, que son herramientas que nos caen muy bien al momento de escribir, porque a veces no somos no estamos tan preparados o fallamos en la escritura por falta de alguna de estas herramientas. Bueno, hasta aquí tenemos alguna pregunta, inquietud, comentario, algo que queramos manifestar al respecto. Todo está muy claro. Cuéntenme. ¿Alguna pregunta? Aquí por el chat recuerden que también me pueden escribir. Johan. Profe, qué pena. ¿Dónde puedo mirar ese CBL? Entrando a la página de la universidad o también escribiendo CBL, así como está, .edu.co. Entonces, no sé, espérenme a ver si me permite acá ingresar. Denme un minutico, a ver si me permite ingresar y les muestro como qué tipo de actividades hay allí. Denme un minutico y vamos conversando mientras tanto. Entonces, este espacio es clave. No solamente, digamos, ustedes pueden consultar acá, el de acá, de la universidad, lo tenemos muy a la mano y es muy, muy valioso y muy importante. Pero también ustedes pueden explorar otras herramientas de otra manera con las universidades. Por ejemplo, la Universidad de los Andes tiene también su centro virtual de lectura y escritura, la Universidad Javeriana, varias universidades acá en Colombia lo tienen, universidades públicas como la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad Nacional, por supuesto, tienen centros de escritura, como se llaman, o centros virtuales de escritura, y allí, en esos espacios, pues les dan a ustedes diferentes herramientas o nos dan a todos distintas herramientas sobre los tipos de texto, cómo están organizados y demás. Disculpen, me dejo por aquí por un momento, dejo de compartir mi presentación. A ver si me permite compartirles aquí. De manera directa se puede buscar en Google o en otro buscador, Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión, y nos envía directamente allí. Espérenme un momentico. A ver si me deja compartirlo desde acá. Ahí están viendo mi pantalla. Estoy ubicada en el buscador de Google. Sí, profe. Perfecto. Entonces ustedes ingresan aquí. Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión, que esa es la abreviatura del CBL. Y vamos a ver un espacio como este. Discúlpenme, por acá me quito esto. Bueno, entonces aquí lo ven, ¿qué es el CBL? Aquí nos presenta qué es el CBL, su misión, su visión, el propósito que tiene, que es ayudarnos a los integrantes de la comunidad académica, de los diferentes cursos, de los diferentes programas, a mejorar, a fortalecer nuestras habilidades de lectura y escritura, de cómo hacerlo. Entonces, ustedes aquí encuentran otros enlaces de interés y aquí vemos, por ejemplo, recursos educativos. Me voy a detener un momentico ahí. Vamos a ver si me deja abrirlo sin problema. Ahí también para investigación. A ver si me deja abrir por allí. Recursos educativos, por ejemplo, vamos a ver si desde acá es más fácil. Y acá nos abre una serie de posibilidades con algunos juegos para... Es que se demora un poco en cargar. Miren, aquí está el centro gamificado. Centro gamificado es el uso que hay del juego. Por ejemplo, este que hay acá nos enseña a hacer lectura crítica a través de una historieta
que se ha creado por medio de diferentes programas que han utilizado, y hay otras historietas, por ejemplo, para desarrollar el razonamiento cuantitativo, para puntuación, para lectura crítica, es con Así me habló Zaratustra, parodiando un poco la obra literaria que tiene ese mismo nombre, Así habló Zaratustra, de Nietzsche, del escritor Friedrich Nietzsche. Entonces ahí ustedes pueden encontrar así, seguir explorando, acá ir al centro gamificado. Entonces puedo ingresar aquí y puedo ver las diferentes actividades que hay planteadas. Hay videos muy corticos, por ejemplo, sobre los signos de puntuación, sobre cómo utilizar los conectores, sobre cómo se escribe determinado tipo de texto, un texto argumentativo, por ejemplo, un texto descriptivo, cómo se puede construir una ponencia, por ejemplo, en el caso de que nos inviten a un congreso o algo y queramos participar allí. Entonces, miren, aquí están diferentes temas, está comunicación escrita, está lectura crítica, está razonamiento cuantitativo, está competencias ciudadanas también hay, ya les decía, comunicación escrita. Entonces, esas son distintas actividades que pueden encontrar en este espacio. No sé si quedó ya claro para que, pues también es la invitación para que ustedes lo consulten, ¿no? Para que visiten este espacio y allí pueden encontrar actividades de apoyo. Bueno, voy a volver a la presentación. Voy a volver a regresar a compartir mi presentación que tengo por aquí. Y ya continuamos, porque vamos al segundo momento de esta presentación del día de hoy. Vamos al segundo momento. Entonces, el segundo momento está relacionado con la otra fase, que es la fase de redacción del texto escrito. Entonces, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta cuando hacemos esa primera redacción de nuestro texto escrito? Que ya desde el comienzo, y como hemos hecho el énfasis, no será la única, que no vamos a escribir por única vez y dejamos el texto así, sino que vamos a irlo corrigiendo las veces que sea necesario. A veces el tiempo desafortunadamente no nos lo permite, como deberíamos seguir el proceso, y tenemos que cortarlo y pues solamente quedarnos en un borrador y una primera revisión. Después de habernos documentado, haber identificado cuáles son nuestras propias ideas sobre lo que hemos leído, hemos revisado información de los distintos documentos, después de haber seleccionado y organizado esa información, porque, ojo, la información también, de acuerdo con lo que nosotros vamos haciendo, es necesario que la organicemos. Nosotros podemos consultar todas las fuentes de información que queramos, ¿sí? Y lo adecuado es que vayamos tomando apuntes, resaltando información, guardándola, teniéndola a la mano para cuando ya vamos a ese momento número 2 o fase número 2 de la escritura, que es la redacción de ese primer borrador. Entonces, esta parte es clave porque, como les digo, nosotros no partimos de la nada, siempre tenemos eso, ¿no? Haber seleccionado y organizado la información. Entonces, vamos a darle un orden a esa información. Nosotros estamos frente a la malla curricular. Tenemos una serie de cursos allí planteados, una serie de información que hemos recibido en otros espacios como la web conference de esta tarea número 2, como la CIPAS dinamizada por docente, que fue la que desarrollamos la semana pasada. Nos han mostrado y nos han llenado de una información acerca de lo que es la malla. Pero ahora, fundamentalmente, de toda esa información, ¿cuál es la información que es realmente importante para cada uno de ustedes para dar respuesta a la pregunta que ya planteábamos hace un rato? ¿Cómo crees que el conocimiento de la malla curricular puede afectar la manera en que eliges tus cursos académicos o planificas tu programa de formación profesional? Entonces, ya de esa información vamos a sacar 3, 4 cositas que nos parezcan importantes, que serán nuestras ideas centrales, para ahora sí empezar esa redacción inicial de nuestro escrito. Es importante, algunos de ustedes mencionaba ahora en su intervención esta palabra faro. No podemos olvidar que cuando vamos a escribir
tenemos un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito en este caso con ese texto puntualmente? Darle la respuesta a la pregunta que ya hemos mencionado. Entonces, para eso debemos hemos leído la información, la hemos revisado la guía, hemos visto y seguido las instrucciones que nos dan allí. Ahora ya nos hemos creado un plan para desarrollar ese texto. Ahora ya vamos a redactar siguiendo la superestructura. ¿Qué es la superestructura de un texto? La superestructura de un texto es como ese formato que hace que ese texto sea eso y no otra cosa. Por ejemplo, si voy a escribir un cuento, debo tener claro un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces, esa es la superestructura del cuento. La superestructura del texto argumentativo, ¿cuál es? Son esas partes que lo conforman. Entonces, un texto que tenga una introducción, un desarrollo de las ideas, donde planteo un punto de vista con argumentos y llego a una conclusión. Eso es una superestructura que me muestra que ese texto es un texto argumentativo. Entonces, en nuestro caso, tenemos ya de entrada una superestructura que es la plantilla donde vamos a poner o a ubicar la información y debemos tener claro que es un texto argumentativo con esas tres partes. Algunos de ustedes, por lo menos lo menciono en mi caso con algunos de los estudiantes que tengo a mi cargo, algunos han plasmado en el foro, han compartido una serie de ideas sueltas. Pero entonces aquí la instrucción nos dice que elaboremos un texto argumentativo. Y si bien es cierto, no tenemos que escribirle los subtítulos, introducción, desarrollo y conclusión, sí con el cambio de un párrafo a otro, pues el lector va a darse cuenta, ya dejaron de hablarme de la introducción, ahora ya pasaron al desarrollo o ya vamos a llegar a la conclusión. Entonces, eso es lo que implica la coherencia de un texto. No puedo empezar por el final, por la conclusión, sino debo empezar por la enunciación del tema que voy a abordar. Emplear los conectores y los signos de puntuación. Eso también tiene que ver con la otra parte. La escritura tiene como dos elementos claves, la coherencia y la cohesión, es decir, qué escribo y cómo lo voy a escribir. Esto también lo he visto en algunos casos, que compartimos una serie de ideas, las separamos en párrafos de pronto con un punto aparte, pero al interior de ese párrafo no hay una separación de frases. Esa separación de frases la hacemos con un punto seguido. Muchos utilizamos de pronto las comas más que los puntos, ¿no? Recuerden que hay muchos signos de puntuación que nos sirven, que nos son útiles. Ahora vamos a mirar algunos casos puntualmente. Entonces, a eso corresponde este segundo momento. No perder de vista nuestro propósito, mirar lo que vamos a desarrollar a través de la planeación o a partir más bien de la planeación que ya hemos hecho, vamos a desarrollar esas ideas. Por lo general es importante utilizar frases cortas que tengan un sujeto, un verbo y un predicado. ¿Qué significa eso? Cada frase me debe decir de qué estoy hablando. La malla curricular es una herramienta fundamental en el proceso de formación de un estudiante. Ahí ya tengo una frase. La malla curricular es el sujeto, es de quién estoy hablando, de quién voy a hablar y qué es lo que voy a decir. ¿Sí? Es una herramienta fundamental y ya el resto de la información es el predicado. Entonces, tener claro eso, que son oraciones completas. A veces nos quedan por ahí partidas las oraciones, nos quedan sin concluir. Evitar repetir ideas. En cada párrafo solamente se desarrolla una idea. Debemos ser claros en esto. Un escrito está conformado por párrafos y al interior de cada párrafo se utilizan ideas para desarrollar se utilizan frases, perdón, para desarrollar una idea. En un párrafo se desarrolla una idea. Para desarrollar la idea se utilizan frases. Entonces, eso debe ser claro. En cada párrafo solo se desarrolla una idea para evitar repeticiones, ¿no? Entonces, en vez de estar repitiendo lo mismo, hay una idea central. Si miramos el arbolito, nos centramos en el arbolito que tenemos acá. Hay una idea central que sería como esa raíz fundamental que es la que nos va a conducir. Luego vienen las ramas que son esas ideas secundarias, ideas complementarias y pues vamos a llegar recogiendo todo eso, vamos a llegar a una conclusión. Clave aquí. Entonces, vamos recogiendo la información.
ordenar las ideas que tenemos, matizar los significados y eliminar las palabras repetidas. ¿Qué significa esto de matizar los significados? Que a esas ideas que tenemos allí vamos a organizarlas en frases que tengan un sentido claro para nuestro lector. ¿Cómo hacemos frases que tengan sentido claro para el lector? ¿Cómo le damos un sentido claro al lector? Organizando el texto, separando una frase de otra con punto seguido, que después del punto seguido utilice la mayúscula, que si debo utilizar un nombre propio, nombre o apellido, por supuesto, la inicial debe ir en mayúscula, eso entre muchas otras cosas. Y eliminar repeticiones de palabras. Por ejemplo, a veces se nos van, hay palabras que las utilizamos mucho, el cual. Entonces, el cual, más adelante, la cual, los cuales. Entonces podemos reemplazarlos por un sinónimo, por otras palabras que tengan eh, el mismo significado. Por ejemplo, si voy a hablar de del objetivo, entonces ya mencionado la palabra objetivo, puedo utilizar meta, por ejemplo, propósito, que son sinónimos de la palabra objetivo. Entonces, para eso necesito tener ahí a la mano la herramienta del diccionario, por ejemplo. Bueno, vamos a observar lo siguiente. ¿Alguien quiere, por favor, leer esta parte, esta frasecita que está aquí, o más bien este grupo de frases donde dice ejemplo? No sé si lo ven bien ahí. ¿Alguno de ustedes que pueda, por favor, leerlo en voz alta? Eileen, adelante. Yo Sí, señora. Dale. le envío un perro por ferrocarril. El perro tiene 3 años. Espero que el animal llegue bien a su destino. Es un perro de raza danesa. Espero que le agrade este perro que hoy le envío. Está bien educado. Perfecto. Gracias. Miren que aquí están destacadas las palabras que se repiten. El perro, un perro, este perro. Eso lo podríamos cambiar. Acá tenemos una sugerencia, esa es una de muchas posibles sugerencias para decir esto mismo, pero ya de una manera más elaborada. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros escribimos? Cuando empezamos a escribir un texto, de pronto llegamos a lo primero, pero para eso está el momento de la revisión. Entonces ya digo, ay, sí, está como muy repetida esa palabra, voy a organizarlo de otra manera. Le envío un perro por ferrocarril. El animal tiene 3 años y espero que llegue bien a su destino. Ahí no necesito, espero que el animal llegue bien a su destino porque ya sé que están hablando es del animal. Es un perro de raza danesa que espero le agrade porque está bien educado. ¿Sí ven? Entonces miren las dos opciones, como nosotros, pero para eso, volvemos sobre el punto anterior, necesitamos tiempo para revisar el texto, para darnos cuenta que hay fallas, hay algunas repeticiones que no son necesarias y cómo lo pondríamos de una manera menos repetitiva sin cambiar el sentido de lo que queremos decir, porque eso es lo importante allí. Bueno, vamos a la parte siguiente. Bueno, hasta aquí tenemos de pronto alguna pregunta, inquietud, algo que no esté claro. Por mi parte, profe, todo claro, muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a seguir y si hay de pronto alguna pregunta por aquí por el chat también recuerden que pueden hacerlo. Bueno, entonces vuelvo, ahí están viendo la presentación aún, ¿verdad? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces vamos con el otro aspecto que es la cohesión, es decir, acuérdense lo que decíamos hace un momento, el cómo escribimos y cómo utilizamos esas palabras. Para eso están algunos signos. Voy a detenerme acá y puntualmente les voy a mencionar algunas cosas sobre los signos de puntuación. Por ejemplo, ¿cuál es el signo de puntuación más importante? El punto. ¿Cuándo utilizamos el punto? Para separar un párrafo de otro, punto aparte, para separar frases al interior de cada párrafo, ese es el punto seguido, o el punto final cuando terminamos nuestro escrito, cuando finalizamos nuestro escrito. Esos son los casos como puntuales en los que se utiliza el punto.
La coma, así de manera muy general, porque pues el tiempo apremia también acá en este espacio y pues la idea no es llenarnos de información, pero sí tener claros cosas muy puntuales. ¿Cuándo utilizamos la coma? Para separar elementos de una enumeración. Por ejemplo, si estoy mencionando bebidas, le voy a ofrecer algo a alguien y le digo, ¿quieres café, té, un refresco, leche? Para separar cada una de esas palabras de la otra, utilizo la coma porque estoy enumerando. También cuando hago alguna aclaración. Por ejemplo, si tengo una frase como Simón Bolívar, coma, el Libertador, coma, murió en Santa Marta. Esa frase que está escrita entre comas, que sería el Libertador, la puedo quitar y me queda la frase normalmente. Simón Bolívar murió en Santa Marta. Pero si quiero hacer un énfasis, por si existe, que seguramente puede existir, más personas llamadas Simón Bolívar y que coincidencialmente hayan muerto en Santa Marta, no me estoy refiriendo a ellas, sino me quiero referir puntualmente a Simón Bolívar. Es decir, quiero hacer una aclaración. Esa aclaración la puedo escribir entre comas, entre guiones o entre paréntesis. Entonces, esos son como dos casos así puntuales de uso de la coma. Con algunos enlaces o conectores. Después de expresiones como es decir, por último, por consiguiente, sin embargo, no obstante, además, por ejemplo, siempre después de esos conectores se utiliza la coma. ¿Qué otro signo? El punto y coma. El punto y coma no, a veces no lo utilizamos mucho porque no sabemos si tiene un uso muy sencillo. Cuando ustedes sean quienes escriben un texto, ustedes pueden tomar la decisión si utilizan punto y coma o punto seguido para separar una frase de otra, frases que tengan continuidad de sentido y que estén dentro de un mismo párrafo. Entonces uno como autor puede decir, voy a separar una frase de otra porque están dentro del mismo párrafo y me implican continuidad de sentido, las separo utilizando punto y coma. Diferencias, si las separo con punto, tendré que utilizar mayúscula enseguida, si no, si es punto y coma, no tendré que utilizarla. Ese es un caso así puntual del uso del punto y coma. Los dos puntos, ¿cuándo los utilizo? Para el saludo, en una carta, en un email, en cualquier tipo de documento que necesite un saludo, estimado señor, 2 puntos, apreciada señorita, 2 puntos, estimado decano, ¿sí? Para eso se utilizan los 2 puntos. También para anunciar una enumeración. Si voy a decir por ejemplo, voy a enumerar los meses del año. Los meses del año son 2 puntos, enero, febrero, marzo, abril. Y cada uno de ellos lo voy a separar con coma. Signos de interrogación van a encerrar las preguntas al comienzo y al final de la pregunta, porque a veces nos confundimos con el inglés o con otros idiomas en los que solamente escriben el signo de interrogación o el de admiración al final de la pregunta o de la frase que queramos darle ese toque de emotividad. Es al comienzo, en el español es al comienzo y al final. Debe ir signo de interrogación y exclamación. Las comillas para utilizamos para encerrar citas textuales. Si voy a decir Jorge Luis Borges, escritor argentino, ¿no? Jorge Luis Borges dijo, 2 puntos, y escribo entre comillas las palabras tal como él las pronunció. Para eso se utilizan las comillas. Para las citas textuales. También otro signo de puntuación está por ahí, los 2 puntos, los guiones que se utilizan pues en los parlamentos, por ejemplo, diálogos y demás. Eso con respecto a los signos de puntuación. Con respecto a los conectores, existen diferentes tipos de conectores y ellos nos ayudan a organizar la información. Si voy a hacer una enumeración de algo, entonces utilizaré conectores como primero, segundo, tercero, enseguida, después, posteriormente, finalmente. Esos son conectores de enumeración porque me ayudan a darle un orden a la información. Están también conectores de adición, que son los que me sirven para añadir algo a lo que ya mencioné. Por ejemplo, si digo, si utilizo la de más, el también, otro, esos son conectores de adición. Están algunos otros que me sirven para dar una explicación de algo. Por esto, por esta razón, en pocas palabras, de esta manera, esos son conectores de explicación. Están los de causa y efecto, por ejemplo, como resultado, como consecuencia, por lo tanto. ¿Sí? Entonces, dependiendo
¿Cómo quiero yo relacionar las frases dentro de ese párrafo que estoy escribiendo? Tendré que utilizar el conector, pero no lo utilizo de cualquier manera, sino, ¿qué estoy haciendo? Voy a marcar una adición, entonces utilizo la demás. Voy a ejemplificar algo, puedo decir, por ejemplo. Voy a decir algo en otras palabras, con otras palabras, mencionar algo que ya dije, mencionarlo con otras palabras, es decir, o sea, en otras palabras, ¿sí? Entonces, esos conectores son los que me ayudan a organizar las frases, las palabras dentro de las frases y las frases dentro de los párrafos. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Está el caso de tu carro es veloz, el mío no. Ahí utilizo la coma para separar una parte de la frase de la otra. Los marcadores de frase, por ejemplo, este texto trata sobre, eso lo utilizamos mucho en la introducción. En la introducción de las tareas se les pide a ustedes que hagan ese tipo de texto, una introducción, y a veces no tenemos claro. Entonces, esto, por ejemplo, el presente trabajo hace énfasis en tal cosa, el objetivo de este trabajo es este y se ha estructurado de esta manera. Eso es hacer una introducción. Lo que ya les decía, marcar un orden en primer lugar, en segundo lugar, después, posteriormente, para distinguir algo, por ejemplo, cuando estamos diciendo algo que es contradictorio. Por un lado pasa esto y por el otro pasa esto. Aquí pasa esto, en cambio aquí pasa esto. Los que dan continuidad o adición, como el asimismo, el además, están los que marcan oposición. Sin embargo, a pesar de, esos son algunos casos y ejemplos de conectores. Bueno, aquí ya les había explicado sobre los signos de puntuación. Observen lo que pasa en este cuadrito tan pequeño. Voy a agrandarlo para que lo vean. Miren lo que pasa utilizando los signos de puntuación. Los signos de puntuación marcan nuestra emotividad al hablar. Entonces, miren lo siguiente. No se lo dijo. No, se lo dijo. ¿No se lo dijo? No, se lo dijo. No sé, ¿lo dijo? Miren simplemente con cambiar o añadir o quitar un signo de puntuación, lo que significa y los cambios que hay en el significado. ¿No se lo dijo? Una afirmación. No, se lo dijo. Miren lo que hay allí. ¿No se lo dijo? Una pregunta. Una situación un poco más compleja. No, se lo dijo. Miren que allí ya hay otra situación mucho más difícil, algo que no se debía decir y se dijo. No sé, ¿lo dijo? Entonces, esto solamente como un ejemplo entre muchos para mostrarles que eso a lo que nosotros a veces no le vemos importancia o nos parece demasiado complicado, como son los signos de puntuación, como los conectores, tienen un papel clave en la escritura, acompañados de las mayúsculas. Miren, solamente 2 casos puntuales en un escrito. Después de un punto y con los nombres propios. Nombre propio y apellido, porque a veces nombre propio solo es nombre, no, es nombre propio y apellido. Otro aspecto clave, las reglas de acentuación. ¿Qué palabras debemos tildar y cuáles no? En el español hay unas normas para esto. Entonces las palabras se dividen en agudas si llevan su acento en la última sílaba, graves si lo llevan en la penúltima, esdrújulas en la antepenúltima, y cada uno de esos grupos de palabras tiene unas reglas para marcarles tilde. ¿Y qué es esto del acento? Toda palabra que nosotros pronunciamos en español, excepto los monosílabos, es decir, los que tienen una sola sílaba, tienen acento. Una palabra como signo tiene un acento. Hay una partecita de la palabra que pronuncio con mayor fuerza que sería sig. Punto. Está en pun. Interrogación. Acción está el acento. Entonces, eso es lo que hace, dependiendo de dónde está ese acento, hace que las palabras se clasifiquen como agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. Y hay unas reglas que nos muestran o nos indican cuándo debemos marcar las tildes. Entonces, miren que nuestro idioma español está clasificado entre los idiomas más difíciles para aprender por estas razones. Entonces, miren cómo, si ustedes que son hablantes nativos del español
y yo también, a veces se nos dificulta esto que está aquí en el cuadrito oscuro, donde marcamos un signo de puntuación y demás. ¿Cómo no va a ser difícil para personas que vengan a aprenderlo con otra lengua de base, es decir, como una segunda lengua? Entonces el español es muy complejo, por eso es importante ponerle mucha atención a cada uno de estos aspectos. Bueno, vamos aquí al tercer momento para que ya lleguemos a algunas actividades que tenemos aquí. Este tercer momento tiene que ver con la revisión del texto. Entonces ya ustedes han hecho todo el proceso, ya hicieron una planeación del texto, ya recogieron la información, le dieron una organización, la estructuraron y ya está, ese primer borrador del texto está listo. Entonces vamos a un momento que se llama la revisión. Hay algunos autores, por ejemplo, el autor español catalán Daniel Casani, que ha sido uno de los grandes estudiosos de los procesos de lectura y escritura, que tiene muchos libros, como La cocina de la escritura, como Describir el escribir, entre muchos otros, donde nos enseña de una manera muy sencilla a escribir. Separan la revisión en dos momentos, uno que lo llaman revisión y el otro que lo denominan edición. ¿Qué se hace en la revisión de un texto? Se revisa que haya una secuencia clara de las ideas, que tengamos claro cuál es nuestro objetivo y lo hayamos expresado ahí y a qué tipo de lector nos dirigimos. Entonces, que eso sea claro en el texto. En el texto a veces se menciona, este texto está dirigido a personas interesadas en tal tema. A veces no se dice, sino solamente con la escritura del texto ya se puede definir y decir, este texto tiene demasiada terminología científica en el área de la medicina que yo realmente no lo puedo entender. Por ejemplo, el resultado, no sé, de una radiografía, de una endoscopia, que a veces utilizan términos que no conocemos. Entonces, ahí podemos ver, eso no es para mí como lector, que no sé entender esos significados de esas palabras, sino para otro profesional de la medicina que tenga claro eso. Entonces, ahí se puede determinar esto de la situación comunicativa, a qué tipo de lector nos estamos dirigiendo. La estructura interna, la organización, ya lo vimos, la coherencia, la cohesión, la precisión en el lenguaje utilizado, la ortografía. Por ejemplo, hay algunas cosas en las que debemos ser claros cuando escribimos. Una de ellas es la diferencia entre lo formal y lo informal. Hay dos contextos en los que nos movemos todo el tiempo. El contexto de lo informal es el contexto donde hablamos con nuestras personas cercanas, de pronto las llamamos de una manera cariñosa, de pronto por ahí podemos decir una grosería, podemos en el caso del chat escribir palabras como ¿cómo está? Bien, escrito con una B y una N, no la palabra completa. Ese tipo de lenguaje está permitido porque estamos en el contexto de lo informal. Pero cuando ya vamos a lo formal, es decir, al texto académico del que hablamos hace rato, ya necesitamos utilizar unas palabras acordes con el tema. Si estoy hablando de un autor, no voy a decir, el man dijo que tal cosa, ¿sí? Sino el autor tal afirma que. Entonces allí tengo que ser más preciso y más puntual en eso. Debo utilizar adecuadamente la ortografía, la puntuación, los párrafos, etcétera. Entonces, todos esos son los aspectos que se ponen en juego al momento de revisar un texto. Esta parte a veces a nosotros pues nos parece compleja, a veces de pronto nos da pena mostrarle el escrito a otra persona, pero es importante hacer la escritura, el texto con tiempo. ¿Por qué razón? Porque si yo lo hago hoy, ya lo tengo que entregar esta misma noche, pues no lo puedo revisar. Pero si yo tengo 2 semanas para hacerlo y empiezo a escribirlo y ya finalizando la primera semana, se lo paso a otra persona, otro lector, que me lo ayude a revisar, esa persona me va a dar luces y me va a decir, mire, aquí le falta esto, esta palabra está mal escrita, de pronto le faltan los signos de puntuación, que esa es la tarea que nosotros como tutores hacemos en el foro, por ejemplo, ¿sí? Donde les hacemos una sugerencia, mire, esto está bien, pero sería mejor que lo organice pues dándole una secuencia más clara, esto no se entiende, cambie este significado, por lo menos yo lo hago de esa manera. Entonces, eso es clave allí.
que el texto sea leído por otra persona o por nosotros mismos en otro momento. Entonces, si yo ya lo terminé hoy, de pronto mañana me queda un tiempo y lo reviso, ya veré que de pronto tengo algunas fallas que las puedo corregir. Entonces, por eso es tan importante esta parte de la revisión del texto. Y como les decía, ¿qué viene después de la revisión? Una reelaboración o una reescritura del texto, donde ¿qué es lo que nosotros hacemos? Recoger todas esas fallas que nosotros vimos allí o que otras personas vieron o nos hicieron caer en cuenta de eso, y vamos a precisar, a profundizar. Me dicen aquí, esta idea está inconclusa, entonces, bueno, ¿cómo concluyo esa idea? Solamente puse un párrafo y eso podría dividirse en 3 párrafos. Ojo con esto, cuando ustedes escriban un texto, un párrafo no tiene más de 10 renglones. 10 renglones es lo máximo. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, pues ya la experiencia me ha mostrado, a veces con algunos estudiantes terminan una página y siguen otra y todavía no han puesto un punto aparte. Un párrafo no tiene más de 10 renglones. Y si no, miren ustedes y hagan el ejercicio de leer cualquier tipo de texto que sea muy extenso, pues se cansan y sencillamente lo abandonan y ya no lo siguen leyendo o se confunden. Entonces, para que eso sea claro para los lectores, un párrafo no debe tener más de 10 renglones. Darle continuidad a lo que estamos escribiendo. Esas son como algunas de las fallas o de los errores comunes que encontramos en ese proceso de escritura. Ya les decía hace un momento, cuando ustedes mismos sean o cuando también tengan la oportunidad, por ejemplo, desde la presencialidad, desde el texto escrito allí, a veces algunos estudiantes se molestan porque se les deja marcada la información, pero es importante marcar la información. De pronto con otro color, dejar por allí una palabra subrayada. De pronto, ¿cuál es el significado de esa palabra? Dejarle subrayado con otro color que está mal escrito, que se le olvidó poner algunos signos de puntuación, ¿sí? Todos esos elementos debemos tenerlos en cuenta al momento de escribir. Por eso retomo lo del proceso. La escritura es un proceso y que son, pues cada uno de ustedes es quien está llamado a compartir ese texto con otra persona si lo tienen ahí al lado y si no ustedes mismos. De pronto uno duda de la escritura de una palabra, pues recurre al diccionario. En el diccionario de la Real Academia Española, de la RAE, como se le conoce, ese diccionario tiene una parte anexa que es como un folleto donde está la parte, eso está digital, estoy hablando de lo digital, también si tenemos la posibilidad de una biblioteca o algo así de consultarlo, pero lo más práctico es el digital. Ahí está el diccionario de la RAE, Real Academia Española, y el libro de ortografía de la RAE. Ese libro de ortografía que viene anexo al diccionario nos muestra los usos de los signos de puntuación, los conectores, las abreviaturas, todo lo que tiene que ver con el uso del idioma. Entonces, esas son fuentes de consulta que nosotros podemos tener allí y que nos ayudan a organizar la información al momento de escribir un texto. No sé si tengan hasta ahí alguna pregunta para que ya vayamos dando paso a la parte siguiente. Profe, ¿cómo es que es? ¿Puede volver a repetir eso último? Por favor, es que se me entrecortó acá. ¿Lo del diccionario? Sí, Sí, señora. el diccionario es el de la Real Academia Española o la RAE, que es la abreviatura de esto. Ustedes ingresan a cualquier buscador y ponen diccionario RAE y ahí aparece buscan las palabras directamente y lo que les decía hace un momento es que tiene ese diccionario tiene una parte anexa que es la ortografía de la RAE, que es el libro donde junto con el diccionario nos muestra ya puntualmente cómo se utilizan los signos de puntuación, los conectores, todas las palabras, la clasificación de las palabras, toda la parte gramatical y todo esto. Entonces, ese es el libro. Por acá Luz Marina nos dice en el chat, es el libro de ortografía de la RAE. Ese es un libro de fácil consulta para esto. Pues para este tema de la corrección y revisión de los escritos. Bueno, les decía que algunos autores separan lo que es el proceso de revisión de la edición. Entonces ya con esto termino y vamos a algunas actividades que vamos a hacer acá.
Entonces, algunos autores separan la revisión de la edición. ¿Qué se hace en la revisión? En la revisión es mirar la secuencia lógica, que las palabras que se utilicen sean las palabras adecuadas, que sea claro el tipo de lector al que se va a dirigir ese texto. Y una parte clave, eso sí, ténganlo así como un consejo para el resto de la vida cuando escriban. El primer párrafo de un texto es fundamental. No quiero decir que los otros no, ojo. Ese primer párrafo es fundamental, es la introducción. ¿Por qué es fundamental? Porque es el párrafo que lo invita a uno como lector a seguir leyendo el texto o lo saca del texto. No sé si a ustedes de pronto les ha pasado que va uno a una librería o una biblioteca y encuentra por ahí por azar algún libro y empieza a leerlo y de pronto dice, esto está muy interesante y me da como ganas de seguirlo leyendo por ese párrafo inicial, la forma como está escrito ese párrafo. O dice uno, no, definitivamente este tema no es lo que estaba buscando, no me interesa y lo deja a un lado. Entonces ese párrafo inicial debe tener como esa fuerza que invite al lector a seguir. Es como la entrada a la casa, la entrada a conocer la casa. ¿Me quedo ahí en la puerta o sigo leyendo ese texto? O definitivamente abandono el texto. Entonces esa parte es clave. Y eso con respecto a la revisión. Y quieran que está la edición, en la edición que se hace, revisar ya las cosas mucho más, la minucia, las cosas más pequeñas, la ortografía, el uso de la mayúscula, los signos de puntuación, por ejemplo, en trabajos más extensos, si se pusieron adecuadamente los títulos, ya por ejemplo hacer una tesis de grado, un trabajo de grado, entonces que ya tiene más títulos de capítulos y todo esto, si se enumeraron bien, las gráficas que se utilizaron como apoyo. Eso ya para textos un poco más extensos. Si hay una tabla de contenido que esté correctamente hecha, si cada una de las citas que se hizo dentro del texto está mencionada en la referencia, ¿sí? Toda eso puntualmente es lo que se llama la edición. Pero hay algunos otros autores que lo que hacen es unir los dos, el de revisión y el de edición en uno solo. Sea como fuere, la revisión es el proceso más importante de la escritura de un texto, por eso pues debemos darnos y darle el tiempo que se requiere para esto, que no nos toque solamente escribir el texto y ya ir a entregarlo, sino que tengamos la oportunidad de revisar y corregir lo que hacemos. Bueno, vamos a desarrollar acá algunos ejercicios así muy puntuales. Entonces, aquí en este primero, no sé si ahí lo alcanzan a observar un poco mejor. Entonces, si vemos aquí, de entrada ya hay una parte que hace referencia a lo que hacíamos ahora, con el ejemplo del perro, de tener como la conciencia clara de que estas repeticiones no son necesarias. Podríamos decir eso mismo que dice ahí, de otra manera, ser estudiante Liley o, por ejemplo, como integrante de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, por esa parte podría cambiar aquí. Entonces, mirar un poco qué tipo de sinónimos o qué otras palabras puedo utilizar para evitar la repetición. Si estoy hablando de una persona, no necesito estar mencionando todo el tiempo su nombre, sino puedo decir él, ella, etc. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta allí. Bueno, vamos a ver las siguientes. ¿Qué repeticiones habría aquí? O sea, si vemos las dos primeras frases, ¿cómo podríamos nosotros evitar la repetición y qué errores ven ustedes ahí? Las dos primeras frases, el avión volaba por los aires a gran velocidad y el avión volaba a gran velocidad. Entonces, ¿cómo podría decirse eso en una sola frase y qué fallas hay ahí? A ver, la idea es Profe, que pues se repite todo. El avión volaba a gran velocidad, a gran velocidad. exacto. Sí. Entonces, perfecto. A veces a nosotros en la escritura nos pasa eso. Entonces, la primera frase sería suficiente, ¿no es cierto? El avión volaba por los aires a gran velocidad. O simplemente el avión volaba a gran velocidad.
Si ya sabemos que volar es por el aire, pues no Sí. necesitamos, exacto. Pero en la segunda frase, ¿qué hay? ¿Qué falta? ¿Qué hace falta La ahí? tilde Ok, en avión. exactamente. Esas minucias, esas fallas así como tan aparentemente pequeñas son las que tenemos que aprender a identificar. Miremos la segunda frase. Yo calculo que tu cálculo está mal. Juan calculó bien. Entonces, observen esa frase. ¿Qué errores hay allí? La acentuación de la primera palabra. Bueno, la segunda, que sería cálculo, sería calculo, Ahí, porque exacto. Muy bien. Porque la otra sí es el cálculo, esta es cálculo. Miren lo que pasa en nuestro idioma español, volvemos sobre eso. Nuestro idioma es tan rico, pero tan exigente en eso. Miren una palabra como cálculo. Entonces está calculó, palabra aguda. Calculo, palabra grave. Cálculo, palabra esdrújula. ¿Sí? Dense cuenta la diferencia en la acentuación. Calculó, calculo, cálculo. Entonces, eso pasa con muchísimas palabras de nuestro idioma y tenemos que saber. Y aquí, por ejemplo, en la última, cuando dice Juan calculó bien, ¿qué falta ahí? La tilde en la O. Exacto. Entonces, ese tipo de errores a veces se nos quedan por ahí en los escritos y lo que hacen es que la otra persona o que el lector nos interprete de manera equivocada. Vamos a sustituir una de las palabras que se repite por otra que conserve el mismo significado de la oración. Entonces, ahí va la primera. Ha subido el precio del azúcar. Señora, Pronto subirá también el del pan. Por aquí hay alguien que tiene su micrófono abierto, por favor. Jenny lo tiene abierto. Ya, parece Jenny, que ya lo cerró. ya, Bien, ya. listo. Gracias. Entonces, ha subido el precio del azúcar, pronto subirá también el del pan. ¿Cómo podemos decir esa frase de otra manera? Pero con el mismo significado, sin cambiar el sentido de la frase. A ver, ¿quién se arriesga? ¿Cómo podemos, señor? Profe, Sería como Eso de la- pronto subirá el precio del pan porque subió el precio del azúcar. Puede ser, lo puedo plantear como una causa y un efecto. El uno va a subir porque el otro ya subió, perfecto. ¿Qué otra opción tenemos? ha subido el precio del azúcar. Pronto aumentará también el pan. Ah, El no. del pan, exacto. Del pan. Entonces, miren que hay diferentes maneras de decir lo mismo. Entonces, en eso está la riqueza de nuestro idioma. La idea es decirlo de manera correcta. Miren el signo de puntuación que hay ahí, que es un punto seguido, ¿sí? Para mostrarnos que hay una continuidad entre esas dos frases. Vamos con la siguiente. Pudimos efectivamente entrar en el bosque, pero no pudimos entrar muy dentro porque se hizo de noche. ¿Cómo podríamos decir eso de una manera un poco más adecuada? A ver, Profe, ahí hay una mano levantada. perdónenme que yo no la veía por allá. Gracias. Johan, o no sé si fue que se le quedó de la intervención anterior, se le quedó levantada la mano. Profe, ya. Dice acá, pudimos efectivamente entrar en el bosque, pero no mucho porque se hizo de noche. Ajá, porque ahí nos sobra eso de no pudimos entrar muy dentro, no es necesario decirlo, ya con el hecho de que dijimos efectivamente pudimos entrar en el bosque, ya no es necesario hacer el énfasis en lo otro. Ese es un error que lo cometemos con mucha frecuencia.
¿sí? En la escritura. Repetir, y al querer describir algo, en vez de aclarar, estamos confundiendo al lector. Entonces, por eso es muy precisa el lenguaje, el uso del lenguaje. Revisemos la escritura de estos dos textos. A ver qué nos dice esa escritura. Todos los errores que hay ahí. Uso de mayúsculas, miren a ver qué más hay ahí. También hay dos palabras pegadas donde dice comunicación efectiva. Sí, Eileen, donde está comunicación efectiva, son dos palabras, muy bien. Y la comprensión entre diferentes culturas. También observen el uso de las mayúsculas, porque cuando nosotros, si ese es el título, tener visión intercultural y transcultural, si ese es el título del texto, pues aquí no tomamos otra partecita, debería estar separado de la otra parte, ¿sí? Pero si son dos frases que van separadas la una de la otra con punto seguido, no tendría por qué estar en mayúscula sostenida, como se llama cuando todas las letras son integrantes de la palabra, de la frase, están en mayúscula. No habría necesidad de hacer eso. Solamente la T, porque es la que está iniciando la frase, tener visión intercultural y transcultural. Pero aquí, si eso fuera una frase, ¿está completa? Tener visión intercultural y transcultural. ¿Eso es una frase completa? No, ¿Qué no dicen porque no ustedes? muestra en realidad como algo o algún contexto, no, o de Exacto, alguien, no, falta. no dice nada. Muy bien, Estefanía, nos falta un contexto. ¿Cómo podríamos nosotros resolver esto? ¿Qué podríamos decir ahí? Ahí podríamos decir, por ejemplo, tener visión intercultural y transcultural es trascendental en la vida de hoy. Por ejemplo, ahí ya habría una frase. Porque aquí tenemos solamente un sujeto, visión intercultural y transcultural. ¿Qué pasa si tenemos esa visión? No está el resto de la frase. Promover la comunicación efectiva y la comprensión entre diferentes culturas. Ahora, podría yo relacionar las dos frases. Tener visión intercultural y transcultural significa promover la comunicación efectiva y la comprensión entre diferentes culturas. Por ejemplo, ¿sí? Ahí me faltaría un conector en vez de ese punto. Ese sería un caso. Miremos la otra. Diseñar estrategias para que existe, y se la amplío un poco más, una buena comunicación entre nativos y aprendices. ¿Cuáles son los errores que hay en esta frase? Hay un error en la parte de existe, debería ser exista. Sí, señor, Una muy bien. Y faltaría el punto final. Aprendices creo que es una palabra grave que no lleva tilde. Perfecto. Esos son algunos de los Y, errores que hay eh, ahí. estrategias también necesita tilde. No, no, estrategias no tiene tilde. Esa es una palabra, estrategias, palabra grave. Y esas palabras no se tildan cuando terminan en NS o vocal. Ahí te doy la explicación así técnica de esto. Bueno, falta un punto aparte también, o un punto que cierre la frase. Bueno, vamos por aquí. Vamos a volver un poquito sobre lo que ya habíamos mencionado ahora. Acá les agrando un poquito para que se vea mejor. Sobre algunas palabras, o más bien muchas palabras del español que tienen esta posibilidad. ¿Cómo podemos saber nosotros cuál es la palabra correcta? Cálculo, calculo, calculó, por el contexto de la frase. Si volvemos a la frase que ya habíamos visto antes, entonces allí vamos a encontrar la respuesta a esto, ¿no? Ahí el contexto de la frase es el que me permite, el que me ayuda a determinar con claridad cuál de las palabras, si la aguda, la grave, o cuál es la que necesito utilizar allí. De pronto sin la precisión de saber qué es aguda, grave o esdrújula, sino en dónde debe llevar la tilde ya más puntualmente. Entonces, con la segunda, porque ya la primera la utilizamos. Podríamos hacer alguna frase con estas palabras: práctico, practico y practico.
cómo podrían ser algunas, podríamos hacer alguna frase utilizando esas tres opciones con distintas tildes. ¿Alguien se arriesga? A ver. Utilizando esas tres palabras que tenemos allí. Ya con las de cálculo ya hicimos el de yo calculo que tu cálculo está mal. Eso, bueno. Entonces miremos allí estas. Ya nos queda apenas otro ejercicio, ya vamos cerrando. Con práctico, practico y practico. Pues la tercera opción que dice practicó puede ser María practicó inglés por ahora. No sé, es un ejemplo. Sí, es un ejemplo, está muy bien. Para una acción que ya terminó en el pasado, practicó inglés durante 1 hora, quiere decir que ya terminó esa acción, está perfecto. Práctico, Práctico Profe, puede puede ser ser, que soy práctica en algún área en específico, por ejemplo, sí. Muy por bien, ejemplo en informática. sí, está muy bien. ¿Alguien más iba a decir algo? Luz Marina, no sé quién, por ahí escuché otra voz. No, no había hecho, pero pues podría ser, me resulta práctico usar ropa deportiva mientras practico patinaje. Muy bien, muy bien. Entonces, eso que nos permite a nosotros, nos permite hacer esos juegos con el lenguaje. ¿Por qué razón? Porque somos hablantes nativos del idioma, ¿sí? El hablo y el habló, por ejemplo. ¿Mm? Hablo es en presente, yo hablo, y habló es en pasado un él o un ella. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que irlas generalizando y pues utilizándolas de manera correcta en la escritura. Bueno, voy por aquí ya cerrando. A ver, ¿qué me salió de la presentación? No, creo que no. Entonces, ¿con cuál de los momentos de la escritura? Recuerden que para la escritura hablamos de 3 momentos fundamentalmente: la planeación, la redacción y la revisión. Cada uno de estos textos está relacionado con uno de esos momentos. Vamos a mirarlos uno por uno. Este primer texto, aspirante perfecto, perfil la ley, aquí lo encontrarás. ¿En qué momento de la escritura se quedó este texto? ¿Será que alcanzó a llegar a la parte de revisión? ¿O será que solo se quedó en la planeación o va en el proceso de redacción? ¿Qué opinan ustedes? Mírenlo aquí. A ver, lo amplío un poco más. ¿Qué dicen ustedes que le falta a ese texto? ¿Le falta revisión? ¿Le falta planeación? ¿Le falta? ¿Qué le falta? De esas 3 fases de la escritura que acabamos de ver. Le falta revisión, dice por acá Joana. Efectivamente, eso nos lo muestra el error que hay, la ley. Entonces no es la ley, sino es ley. Y ese ley debe ir escrito con letras mayúsculas. Bueno, vamos con ese primero. Ese es un elemento allí. Vamos con el segundo. Entonces aquí nos muestran una definición de competencia pedagógica, creatividad e innovación a la hora de brindar herramientas para la enseñanza del inglés. A ver, ¿qué encontramos allí? ¿En qué no le momento se puso queda? la S, Ahí le falta edición. Ay, perdón. la edición, sí. Sí, le falta edición. Está relacionado directamente Dice pata. pata en vez de para. ¿No? Entonces, ese tipo de Y el errorcitos título se nos van. empezó sin mayúscula en el título. El título. Perfecto. En el título debió iniciar con mayúscula.
Ese competencia debería ir con mayúscula. Y por acá, la luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. Entonces, ¿qué podríamos allí mejorar en esta parte? Dense cuenta que también en la escritura hay un aspecto netamente formal relacionado con el tipo de la letra, ¿no? A veces eso también se nos va por allí. Estamos escribiendo un texto a espacio y medio y resultamos escribiéndolo a un espacio. Una parte se nos fue a un espacio y la otra espacio y medio. Uno se nos fue con letra mayúscula y la otra parte con letra minúscula. De pronto uno estaba en un tipo de letra Arial 12 y el otro está en Calibri 14, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué más nos falta? ¿Qué pasa en ese texto? ¿Qué hay en ese texto? ¿Hay alguna para utilizar letra inclinada? O la que en el computador denominan cursiva, que esa es una denominación equivocada porque la letra cursiva es la letra pegada. No, porque es una misma frase. Bueno, ese es un aspecto. Por aquí en el chat, Luz Marina nos dice que hay repetición de palabras, sí, Luz Marina. Y Joana dice revisar la repetición de términos. Exacto. Entonces miren la repetición aquí, el niño la mira, el niño la está mirando. ¿Sí? Entonces, bueno. Yo creo Esos que una de las son frases sobraría también. también, exactamente. O la mira o la está mirando, pero las dos juntas, ¿sí? ¿A eso te refieres? Profe, pero Sí, profe. yo creería que de pronto ahí habría como una excepción, por ejemplo, en caso tal de que sea como una poesía o una canción, ¿no? Perfecto. En el caso de que sea una poesía, eso es un ejemplo tomado de un poema, sin embargo, sí, el cambio de la letra no debería estar allí. La letra inclinada con la letra común y corriente. Pero sí lo que tú dices es válido. Y la poesía, como decíamos hace un rato cuando estamos hablando del texto literario o la escritura vista como arte, es posible hacer repeticiones, ¿sí? Pero lo de la letra sí habría que cambiarlo. Y gracias por esa aclaración. Bueno, vamos aquí ya a ir mirando las conclusiones a partir de lo que hacíamos ahora. Entonces, ¿qué es importante cuando nosotros llevamos a cabo un proceso de escritura? Entonces, recuerden que necesitamos una serie de herramientas, una serie de elementos, tenerlos presentes. Tener presente que hay unas etapas para la escritura. La primera está en planear o planificar lo que vamos a escribir. Luego hacemos un primer borrador, es decir, una primera escritura. La revisamos, pero no nos quedamos solamente en y captar cuáles son esos errores que hay, sino que tenemos que reescribirlo para llegar finalmente, bien sea a la entrega de ese documento, en el caso de lo académico como en el caso nuestro, o a publicarlo en el caso pues de un escrito que estemos haciendo, por ejemplo, para una publicación en una revista o para participar en un evento académico como un congreso, un simposio, una conferencia. Entonces hay que si es un escrito que hay que publicarlo, va a aparecer publicado en internet, en algún sitio puntualmente, es necesario utilizar todas las herramientas que nosotros vimos acá para que resulte un texto muy bien elaborado y muy bien construido porque lo van a leer muchas personas. Entonces, eso es lo importante. Así sea una sola persona la que lo va a leer, siempre debe ser claro tener esa conciencia de que uno no escribe para uno mismo, sino uno siempre escribe para otra persona, ¿sí? Eh, y al escribir para otra persona, pues hay que revisar más lo que escribimos. Alguien dice a veces, uno ve algunos escritos y dice, sí, está muy bien, está mal escrito. Ah, pero yo me entiendo. Efectivamente, yo puede que me entienda mis propios apuntes, mi manera de tomar información, mi propio orden, pero como uno no escribe para uno mismo, sino para otra persona, lo importante con esto de la escritura, y ya con esto termino, lo importante con la escritura es que no solamente el otro me entienda, sino que no vaya a tener malentendidos o a generar ambigüedad en él. Entonces, si el texto genera ambigüedades,
hay que revisar la escritura, porque un texto se tiene que defender por él solito. Y si no, ¿cómo haríamos nosotros, por ejemplo, si leemos, no sé, El Quijote, Cien años de soledad, que ya García Márquez no nos acompaña? Entonces, ¿cómo hacemos si no entendimos una parte del libro? ¿A quién le vamos a preguntar si ya el autor no está? El texto se tiene que defender por él solo, ¿sí? Una vez publiquemos o entreguemos un texto, el texto habla por él solito. No necesita ninguna defensa ni nada. Entonces, como no necesita ni podemos defender nuestro texto, en algunos espacios donde podemos hacerlo, pues la oralidad nos ayuda. Pero donde no podemos hacerlo, si no es simplemente para publicarlo, para cumplir con un objetivo, hay que ser muy cuidadosos con la escritura. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, por No, aquí profe, están muy las... claro No, todo. profe, de mi parte, todo excelente. Perfecto, por acá les dejo dos textos, dos referencias y pues añadiendo la del CBL para que ustedes puedan consultar información. Entonces, esta grabación pues después se les compartirá el día de mañana cuando ya podamos tener el enlace, la compartiremos en los foros para que ustedes la tengan allí y pues puedan hacer uso de esta información, no solamente en este espacio, no solamente para esta tarea, sino para todos los diferentes cursos donde ustedes están enfrentados a la escritura, porque la escritura es un proceso, la escritura está presente en todo lo que nosotros hacemos, igual que la lectura. Todo el tiempo estamos leyendo, estamos escribiendo, y así de pronto algunos de ustedes digan, no, pero es que yo no he leído libros hace muchos años. No, leer no se mide por cantidad de páginas. Leemos vallas publicitarias, leemos las películas, las leemos también porque las películas se leen, leemos cómo están vestidas las otras personas, cómo es su actitud, leyendo su rostro, ¿sí? Entonces todo el tiempo estamos leyendo y también escribiendo, así sea una lista del mercado, así sea, y más los textos académicos, dentro de los cuales está el texto argumentativo que estamos desarrollando para esta segunda tarea. Entonces, si no hay preguntas, por acá en el chat tampoco veo preguntas. Solo me resta pues agradecerles por su disposición, por su tiempo y pues desearles una excelente noche. Muchas Igualmente gracias, para usted, profe. profe, Gracias, Muy muy profe, valiosa gratificante su igualmente. todo lo que Que nos descanse. instruyes y nos información. preparas en ese camino. Bueno, con mucho gusto y espero pues que sea pues de utilidad para todos ustedes. Eso es lo más importante. Feliz noche, muchas gracias por su participación. Voy a detener por acá la grabación.